Dios les bendiga, hermanos, en esta tarde. Voy a leer en la palabra del Señor en 2 de Corintios, en el capítulo 2, versículo 14. Dice: mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Y así, hermanos, vamos a continuar con el servicio. Nosotros ya glorificamos el nombre de nuestro Señor Jesucristo en esta tarde. Ahora vamos a pasar con una alabanza y vamos a continuar con la predicación de esta tarde. Que Dios les bendiga. De tal manera amaste a mí, que enviaste a tu Hijo con amor profundo. ¿Dónde estaría hoy si no fuera por ti? En un lago profundo sin poder salir, seguro perdido como un vagabundo, mi alma oxidada, el corazón desnudo, pero llegaste tú justo a tiempo, cuando caminaba por el mismo infierno. Por eso yo no puedo vivir sin ti, por eso yo no puedo vivir sin ti. Soy yo, no puedo vivir sin ti. Señor, escóndeme en el hueco de tu corazón. De tal manera amaste al mundo, que enviaste a tu Hijo con amor profundo. ¿Dónde estaría hoy si no fuera por ti? En un lago profundo sin poder salir, seguro perdido como un vagabundo, mi alma oxidada, el corazón desnudo, pero llegaste tú justo a tiempo, cuando caminaba por el mismo infierno. Por eso yo no puedo vivir sin ti, por eso yo no puedo vivir sin ti, por eso yo no puedo
hueco de tu corazón. Y así, hermanos, pues nos vamos a gozar con la palabra que el día de hoy nuestra hermana Marila nos va a compartir. Esta palabra viene de Dios, esa palabra atesorémosla y guardémosla en nuestro corazón, porque esa palabra viene de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y le damos el tiempo a nuestra hermana Marila. Amén. Gracias, hermana. Que el Señor los bendiga a todos. ¿Cómo estamos? ¿Gozosos? Gloria a Dios. Eso es muy bueno. Hoy vamos a ver un tema que nos va a servir mucho para las nuevas personas que van a venir. Y me goza porque escuchaba como el hermano dice, tenemos que correr como para ganar algo, ¿verdad? Vamos a hacer una oración para ponernos en las manos del Señor y que sea el Señor hablándonos cada uno conforme el propósito, el ministerio, el llamado, los dones que el Señor nos ha dado, la fe que nos ha dado a cada uno, y que podamos ser edificados y podamos ser bendecidos para ser de bendición. Amén. Padre, en esta hora, Señor, te agradecemos, Señor, te bendecimos, Señor. Padre, en esta hora nos disponemos, Padre, desde la cabeza hasta la planta de los pies para recibir tu palabra. También, Padre, atamos toda distracción, toda cosa que quiera, Padre, robar, Padre bendito, poderoso, Señor, el mensaje que tú tienes para tu pueblo. También yo estoy aquí delante de ti, rindiéndome para que tu Espíritu Santo sea obrando y ungiendo mis labios cada vez más, Señor, para que, Padre bendito, pueda expresar tu palabra como tú, Padre bendito, tienes planeado para tu pueblo. En esta hora, Padre, bendecimos a todos los que van a ver por las redes sociales, Señor. Padre bendito, este tema. También, Padre, cancelamos todo lo que quiera interrumpir, Padre, el sonido, Padre, por medio, Padre, de las redes sociales. Y que tu nombre sea glorificado, sea exaltado. Y mientras exponemos la palabra, Señor, haya personas que sean sanadas, haya salvación, haya fe, haya liberación en el nombre de Cristo Jesús, Señor. Amén. Bueno, hermanos, pueden tomar su asiento. El tema de hoy, vamos a ir a Primera de Corintios 12:12. Primera de Corintios 12:12. Pedimos unas disculpas por los que nos ven en vivo en Facebook. Hemos tenido un poco de problemas. Voy a tratar de hacer los menos movimientos que pueda para que el sonido no se vaya, porque me he dado cuenta que se ha ido un poco, pero estamos tratando de mejorar para que usted pueda recibir la palabra del Señor. Entonces, el tema de hoy se llama doctores. Amén. Muchos de nosotros hemos escuchado esa palabra donde dice que la iglesia es como un hospital. Y hoy lo vamos a estar tomando así. Amén. En el hospital sabemos que, obvio, llegan las personas enfermas, pero tienen que haber personas que van a atender a esas personas. Y esas personas son personas capacitadas que han querido disponer, vamos a decir, lo que ellos sintieron estudiar, lo que ellos quisieron para ayudar a la gente. Un doctor, si usted le pregunta, un doctor no estudió doctorado porque sí, sino tenía una pasión, tenía un amor por la gente. Él decía, yo quiero ayudar a la gente, yo no quiero que la gente esté sufriendo, yo quiero ser un instrumento para que pueda ayudar a la gente. Aunque ellos digan, yo no creo en Cristo, y los que creen en Cristo, bendito Dios, ¿verdad? Porque saben que están sirviendo a Dios. Pero es bien importante, si usted llega a conocer un doctor, pregúntele, ¿por qué estudiaste medicina? Y le van a decir que hay algo que tiene que ver con el amor al prójimo, que ellos quisieron estudiar la medicina. Entonces nosotros, como hijos de Dios, hay un amor que Dios ha puesto en nosotros para con el prójimo, para con las personas que vemos que están, vamos a decir, enfermas, nosotros en la iglesia atadas espiritualmente, etcétera, etcétera. A cada uno de los que estamos en la iglesia, Dios nos dio algo.
Y como un hospital necesita de mucha gente en diferentes áreas para poder funcionar de igual manera la iglesia. Necesita de las diferentes habilidades de las personas. Una cosa, ahorita vamos a estar viendo, el doctor tiene una, vamos a decir, dependiendo su ramo, ahorita lo vamos a estar viendo. Y también los enfermeros, ellos, vamos a decir, los enfermeros no son doctores, pero también son necesarios, amén. El que limpia el hospital es necesario. Cada uno son necesarios. Hoy lo vamos a estar tomando así. Y dice la palabra del Señor. Vamos desde el 12:4. Dice la palabra del Señor. 1 Corintios 12:4. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todos es el mismo. Amén. Entonces nos damos cuenta, en el hospital, los que están afuera son los paramédicos, los que agarran y traen la ambulancia. El paramédico también tiene que saber cosas esenciales de medicina, aunque no está, vamos a decir, capacitado a un nivel de doctor, pero tiene que saber cosas donde él en ese momento, si se encuentra una persona que cayó tendida, él tiene que hacer lo posible para que esa persona reviva. Después, cuando ya lo reviven, él lo lleva con el doctor, lo lleva al hospital, se empiezan a encargar los doctores de él, dependiendo lo que esta persona esté pasando. Ahora vamos a estar viendo nosotros, cada uno de nosotros somos diferentes y este tema es para que cada uno de nosotros podamos cada vez más mejorar en nuestro ministerio. Ahora, si hay alguien que dice, yo no sé el ministerio que Dios me ha dado y dice, vengo a la iglesia, yo le invito en el nombre de Jesús, dígale al Señor, por favor, Señor, dime en qué área quieres que te sirva. Amén. A veces es muy importante. Hay personas, le voy a decir, no quieren preguntarle el llamado a Dios. ¿Por qué? Porque conlleva responsabilidades. Es como el doctor. El doctor cuando va a ir a atender, a lo mejor él se va a tener que quedar toda la noche a hacer una operación, mientras los demás están descansando. Entonces, en las cosas de Dios, muchas personas, uno les hace la invitación que le pidan al Señor cuál es su llamado. Ahora, ¿por qué le digo esto? Cuando Dios te dice tu llamado, no quiere decir que lo vas a llevar ya en este instante. Es como cuando usted entra a la universidad y le dice, voy a estudiar doctor. No quiere decir que es doctor, sino que usted se va preparando. En las cosas de Dios es igual. Usted va estudiando con su llamado y el Señor lo va preparando, lo va capacitando para el ministerio que usted va a llevar a cabo y va a llegar el punto donde el Señor mismo va a decirle, ¿estás listo o estás lista? Y entonces ahí usted va a seguir viendo ahora la gloria de Dios de una magnitud aún más tremenda. Ahora, esto es bien importante, ¿por qué? Porque muchas personas en la iglesia, vamos a decirlo así, no piden el llamado y dicen, ya me aburrí, ya esto, el otro, porque no hay un objetivo, no hay algo a donde ellos van caminando. Por ejemplo, cuando el Señor te dice tu llamado, tú te enfocas y dices, tengo que empezar a dejar esto, tengo que empezar a dejar lo otro. El Señor mismo te empieza a guiar y el Señor mismo te va encaminando a lo que tú tienes. Y puede venir alguien, por ejemplo, vamos a decir, el Señor te dice, yo te llamé evangelista, y puede que estés ayudando a los pastores y te pueden decir, no, yo te veo como que eres, vamos a decir, vas al camino de pastor y tú dices, no, porque Dios ya me dijo lo que yo voy a hacer. Es importante, el Señor te está preparando porque tienes que conocer cómo trabaja un pastor, cómo trabaja un maestro, cómo trabaja cada área, para cuando el evangelista sale allá afuera, él puede distinguir que esta persona está llamada para el pastorado, aunque no lo sabe, está haciendo cosas que tienen que ver con el pastorado. La persona que está viendo, uno lo ve aún en el mundo, personas que tienen mucha inteligencia y dices, esta persona, si yo la llevo a Cristo, esta persona va a ser maestro porque le gusta indagar en las cosas allá afuera, pero esta persona, si Dios lo toca, esta persona va a ser maestro. Y empiezas a ver personas con diferentes cualidades y dices, por ejemplo, tú alcanzas a distinguir como tú eres evangelista y esta persona dice, ¿cómo estás? Y lo empiezas a ver cómo es sus actitudes, dices, esta persona sería un buen evangelista para el Señor, y uno ora por eso, ¿verdad? Vamos a decir un profeta, tú alcanzas a ver personas que ya desde allá afuera, ellos pueden ver, obvio, no tienen a Dios, pero Dios ya les puso algo desde que antes que estaban en el vientre de su madre.
Entonces, ¿qué te ayuda? Que, por ejemplo, tú puedes tener profecía, pero alguien te puede decir, ay, como que eres profeta. No, el Señor está desarrollando la profecía, pero tú eres evangelista, o dependiendo, si es pastor, puede profetizar, puede evangelizar, pero dice, no, yo no puedo porque el Señor me llamó a esto. Amén. Entonces, esto es bien importante para nosotros. Es responsabilidad de sí. Ahora, ¿por qué hablo esto? Porque nosotros estamos en una casa donde lo decimos, es una iglesia, pero también es un hospital del alma, del cuerpo, porque el Señor sana. Ahora el punto está que no todo el tiempo vamos a estar, vamos a decir nosotros, tenemos un tiempo donde tenemos que ir siendo cada vez sanados, y ahora nosotros ser esos, vamos a ser personas que ahora atienden a las personas que vienen, amén. Entonces vamos al 12, ahí en 1 Corintios 12. Dice la palabra del Señor, porque así como el cuerpo es uno, tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo. Así también Cristo, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos, griegos, sean esclavos, libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Entonces, ahí me voy a detener, ¿verdad? Voy a tratar de ser lo más breve posible. ¿Qué quiero decir con esto? El Señor vamos a decir como yo lo ilustraba. En el hospital, si se fija, ahora yo hablo este tema que el Señor me puso para que nosotros visualicemos cuál va a ser nuestra tarea allá afuera y cuando la gente venga, porque va a venir gente a este lugar y tenemos que estar capacitados, tenemos que estar preparados. Ahora, hago esto porque, vamos a decir, en el hospital va a haber un doctor que es cirujano, amén, y le toca hacer unos trabajos bien difíciles. Por horas va a tener que estar, vamos a decir, haciendo la cirugía. Si lo vemos en lo espiritual, y ahorita vamos a dar unos ejemplos cómo Jesús hizo diferentes tipos de cosas, ¿verdad? Ahora, el cirujano va a tener que tener ese tiempo, esa dedicación para hacer la cirugía. Ahora, lo vemos en lo espiritual, le va a tener que dedicar tiempo, le va a tener que dedicar, vamos a decir, esfuerzo para poder sacar adelante, vamos a decir, un nuevo miembro. ¿Por qué? Porque van a venir personas que van a traer unas cosas muy delicadas y no va a ser tan fácil. Si nos damos cuenta, el médico general, tú puedes ir y decir, ¿sabe qué? Doctor, me caí, me raspé. Y dice el doctor general, no te preocupes, te vamos a untar vamos a decir, agua oxigenada. En dado caso hay un medicamento que es hecho como tipo de yodo que le limpian, es el que más se utiliza, un líquido café. Y ya le ponen, vamos a decir, una gasa, lo limpian y listo, y queda listo y el doctor general le dice, ¿sabes qué? Ya estás listo, ya te puedes ir. Entonces vemos que esa situación que este médico general trató fue diferente a la del cirujano. Ahora, vamos a ver que también hay neurólogos. Ahora, en lo espiritual, usted tiene que ver si usted tiene esa capacidad donde, vamos a decir, van a venir personas con problemas, vamos a decir, en la mente, que se preocupan mucho, que tienen insomnios, que ven cosas, esto, el otro. Entonces nos damos cuenta que hay doctores de diferentes tipos. Está el que es ginecólogo, vamos a decir que él se encarga de las cosas sexuales, vamos a decirlo así, ¿verdad? Problemas sexuales de los hombres, problemas sexuales de las mujeres, enfermedades de las mujeres. Entonces nos damos cuenta que igual en la iglesia hay personas que van a estar dedicados a esa área y le van a llegar ese tipo de personas. ¿Por qué? Porque él va a ser el que va a estar capacitado para eso. Amén. Entonces nos damos cuenta también que en un hospital también hay pediatras. Y va a decir, ¿esto qué tiene que ver con las cosas de Dios? Hay gente que solamente se va a encargar con los niños y ese va a ser su fuerte. Entonces nosotros como hospital del alma tenemos también que ver. Ahora, en las cosas, vamos a decirlo así, del mundo, en el hospital también hay psiquiatras. Y aquí en la iglesia va a haber una persona que el Señor lo va a levantar, donde van a venir con problemas fuertes, que de hecho los han mandado a los psiquiatras, vamos a decir, en el mundo, en el hospital normal. Entonces nosotros tenemos que estar capacitados
para saber si nosotros somos el que vamos a hacer la cirugía, si nosotros vamos a ser los que somos los neurólogos, vamos a decir en el otro caso, los dentistas. ¿Cuántas veces no hemos escuchado de hermanos que el Señor les ha sanado los dolores de muelas? ¿Cierto o no es cierto? Que les ha cambiado la dentadura. Entonces, de todo este tipo de cosas, Dios nos ha dado a cada uno una capacidad diferente y tenemos que ir descubriendo día a día cuál es nuestro fuerte, cuál es, vamos a decir, lo que Dios quiere que nos especialicemos. Amén. Ahora, yo le invito, la única manera de saberlo es sirviendo a los demás, es orando, es estar siempre allá afuera ministrando a la gente también, ¿verdad? Yo sé que no todos tienen el llamado del evangelismo, pero sí cuando tú tienes, vamos a decir que el doctor está allá afuera y él no es vamos a decir, no es paramédico, pero de repente se encuentra una persona tirada, su vocación y el amor que tiene a su profesión lo hace servir a la persona, aunque él no está siendo paramédico. Lo hace servirlo porque dice, es mi profesión y yo sé que puedo hacer algo por esta persona. Entonces, esto es bien hermoso porque nos damos cuenta que podemos cada vez mejorar a un punto. Ahora, nuestro Señor Jesucristo es el doctor de doctores. Él sanaba de todo. Amén. Ahora, esto es bien importante, como hijos de Dios, nosotros tenemos que darnos cuenta cuándo vamos a operar, cuándo vamos a poner solamente una pomada, cuándo nada más vamos a desinfectar, cuándo solamente vamos a dar un tratamiento, vamos a decirlo así, psiquiátrico, si lo podemos ver así a una persona que viene ya muy trastornada en la mente. Amén. ¿Cuándo vamos nosotros en qué momento? Ahora, ¿qué le vamos a dar al paciente? ¿Le vamos a dar una pastilla? ¿Le vamos a dar un ungüento? ¿O lo vamos a inyectar? Tenemos que decir, yo se lo expreso así, pero a veces tenemos que ver qué es lo que vamos a estar haciendo. Y esto solamente viene realizándolo una y otra y otra y otra vez. Hemos escuchado esa parte donde dice que la práctica hace al maestro. Entonces nos damos cuenta, el Señor Jesucristo, cuando fue llevando a los apóstoles, Él les fue enseñando y después ellos fueron los que fueron llevando a la práctica cada una de estas cosas. Ahora, bíblicamente, ¿usted cómo me dice? Vamos a ver cómo Jesús hacía unas cosas de estas. Amén. Vamos a Juan 9:39. Vamos a ver una, pero ahorita voy a estar explicando algunas más de ellas. Y es bien interesante cómo el Señor Jesús nos enseñaba tantas cosas hermosas, referente a Él, cómo aplicaba, cómo él hacía unas cosas inéditas, pero realmente lo que estaba haciendo era algo que ahorita lo vamos a estar viendo. Bueno, vamos, 9:39. Dice la palabra del Señor, y esto hablando de que vamos a leer desde el 35. Dice, oyó Jesús que le habían expulsado y hallándole le dijo, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Respondió él, dijo, ¿quién es el Señor para que crea en él? Le dijo Jesús, pues le has visto y el que había, dice, contigo, él es. Y él dijo, creo, Señor, y le adoró, y dijo Jesús, para juicio he venido a este mundo, para que los que no ven, vean, y los que ven sean cegados. Esto estamos hablando de la persona que fue sanada. Esta persona dice que el Señor Jesucristo hizo lodo, ¿verdad? Hizo lodo, y entonces el Señor hace lodo, y ahora, si lo vemos en lo espiritual, vamos a decirlo así, ¿qué hizo Jesús? ¿Lo inyectó o qué hizo? A ver, yo quiero una participación de esto. ¿Qué es lo que hizo Jesús? Si dice que hizo, vamos a decir con la saliva, hizo lodo, ¿qué hizo? ¿Hizo una inyección? ¿Hizo una pomada? Vamos a decirlo, si tuviera que ser un doctor, ¿qué le puso? Pomada. Exacto. Entonces, si nos damos cuenta, el Señor nos muestra cómo le hizo una pomada. Esto es bien interesante. El Señor Jesús hizo una pomada espiritualmente y la pone en sus ojos y es sanado. Ahora, vamos a otro punto. Cuando Zaqueo, el Señor llega y le dice, ha llegado la salvación a tu casa.
¿qué medicina es la que pone en Zaqueo? Dice que él tenía la fe. Pero ¿qué es lo que aplica Jesús a Zaqueo? Lo acabo de decir, la salvación. Él aplica la palabra salvación. Y cuando él aplica la palabra salvación, automáticamente hay un cambio en Zaqueo. Ahora, si vamos a la mujer de flujo de sangre, vamos a decir que Jesús le hizo, vamos a decir así, como una quimioterapia. Amén. Le hizo una quimioterapia y ella es sanada automáticamente porque el cáncer se destruyó. Eso es lo que hace la quimioterapia, ¿verdad? Destruye el cáncer. Vamos, lo estoy haciendo así. Si vemos a la mujer samaritana, ¿qué hace el Señor Jesucristo? Vamos a decir que le hace unos rayos X y alcanza a ver hasta dónde y lo que había vivido la mujer samaritana. Ahora, ¿por qué le hago este ejemplo? Vamos ahora a Hebreos 5.1. Ahora vamos a Hebreos 5.1. Espero que no me haya equivocado. Bueno. Hebreos 5.1. Bueno, si alguien me puede ayudar a buscarlo ahí en su celular. Bueno, la palabra es referente a esto. En la Nueva Versión Internacional, hablando, ahorita lo va a buscar. Dice, para los que tienen la capacidad de distinguir entre lo bueno y lo malo, pues han ejercitado su facultad de percepción espiritual. Amén. Si lo pueden buscar ahí. A ver si no me... Según yo había puesto Hechos 5 primero, pero no. ¿Quién lo encontró? Que habla sobre los sentidos ejercitados. Yo lo estoy leyendo en la Nueva Versión Internacional. Ahora el punto está, ¿sí alguien lo encontró? Bueno, aquí está, perdón, ya lo encontré, aquí está. Dice aquí la palabra del Señor. Dice el 5:14, perdón, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Esto lo dice en la Reina Valera, pero en la Nueva Versión Internacional nos dice, pues han ejercitado su facultad de percepción espiritual. Esto es lo que yo quiero hablar, que tenemos que ejercitar nuestra percepción espiritual, ver más allá, ver a un punto donde, vamos a decir, la gente por eso es que se queda y dice, ¿cómo es que supo? No, porque tú ya estás ejercitando y llega el punto donde tú alcanzas a discernir más allá. Hablo de esto porque vas a discernir si la gente necesita, vamos a decir, una inyección de fe, si necesita una pomada, si necesita una pastilla. Entonces nos damos cuenta de eso, la pastilla. Vamos a decir, la pastilla puede representar a veces la palabra de Dios. Tú le vas a hablar la palabra y le vas a estar dando la pastilla. Amén. Esto es bien importante. Se ve, espero poderlo explicar, se ve tan sencillo, pero cuando tú empiezas a aplicarlo, la misma gente va a ver que tus oraciones son efectivas. Ahora, no es porque tú seas, vamos a decir, tú seas el que lo haces, no, ni porque te creas, no, sino porque le estás creyendo a Jesús, porque estás escudriñando la palabra y porque la gente está recibiendo allá afuera su milagro. Y va a haber gente que a lo mejor no la vamos a ver aquí, pero esa gente está recibiendo su milagro, esa gente está recibiendo su sanidad, esa gente está recibiendo enseñanza, esas personas están recibiendo del poder del Señor en sus vidas. Amén. ¿Por qué? Porque si aprendemos a discernir, es muy importante. Vamos a saber cuándo ahora vamos a decir, vimos el psiquiatra, vamos a discernir cuándo va a ser un demonio, vamos a discernir cuándo es un espíritu. Vamos a ver si fuéramos nosotros psiquiatras. Tráemelo, no, es que ya habla cosas, ya no ve nada, ya dice voces, ya está como loco. Ok, tráemelo. Y entonces yo alcanzo a discernir
que si es un espíritu, si es un demonio, si es una maldición, porque hay diferentes cosas y se parecen pero no son lo mismo. Entonces nosotros al ejercitar nuestros sentidos cada vez nos vamos haciendo más diestros, más efectivos y más de bendición para más personas. Después lo vemos con Jesús. Jesús nos enseñó que la gente dice que oía que ahí venía y decían, está sanando. Entonces, ¿qué hacía la gente? Como Jesús era efectivo, porque a uno le ponía ungüento, a uno le ponía la pastilla, a uno le inyectaba fe, a otro le aplicaba salvación. Vemos cómo la gente venía, decía, ahí viene Jesús. Hasta los que vemos que no veían, que le decían, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Que decía, acá estoy, dame lo que me tienes que dar, si es un ungüento, si es algo, por favor, dámelo porque yo lo voy a recibir. Y lo recibían en el nombre de Jesucristo. Entonces nos damos cuenta, el Señor Jesucristo, aunque todos estaban enfermos, les aplicaba de diferente manera la palabra, les aplicaba de diferente manera la sanidad, porque obvio Jesús tenía un discernimiento tremendo. Les hacía los rayos X. Yo digo, wow, Dios, imagínense cuando van y apedrean a esta mujer, a la mujer que iban a apedrear, el Señor le hace un rayos X a todos espiritualmente. Entonces es tremendo. Entonces, para que nosotros podamos avanzar y cuando venga la gente, el Espíritu Santo mismo ya nos ponga la palabra de sabiduría, nos ponga la palabra de ciencia, que usted ya está orando y el Señor le está diciendo lo que la persona está trayendo, lo que la persona está pasando. Y ahí es cuando la persona va a creer más. ¿Por qué? Porque si la persona ya le habían dado una palabra, usted va a ser instrumento para que esa palabra que ya traía se confirme. Si está pasando algo, dice, ¿cómo es que supo esto? Si es que eso no se lo he dicho yo a nadie. No, es que el Señor te conoce. Y cuando la persona ve que el Señor lo escudriña y le hace ese rayos X, la persona cree y dice, de verdad que Dios me conoce tan profundo que nadie le había dicho esto. Entonces Dios es tan hermoso y dice la palabra de Dios que por la profecía muchos van a creer, como lo decía el apóstol Pablo. Entonces es bien importante esto. Ahora vamos, el Señor Jesucristo nos enseñó que vino a hacer ese tipo de cosas. Vamos a ir a Lucas 4:18. La mayoría de nosotros lo conocemos. Ahora, ¿por qué nosotros tenemos que tener una actitud de doctores? Hablando doctores espirituales específicos, si el Señor le pone la vocación de estudiar doctor también, bendito Dios por eso, porque también aunado a lo espiritual y con el conocimiento, usted va a ser de gran bendición para la gente, amén, porque hay personas que no creen en Dios y a lo que corren va a ser al doctor, lo primero que van a correr, amén. Entonces el 4:18, el Señor Jesucristo recibió el Espíritu, aquí lo vemos, y en la mayoría de cosas nos habla de la sanidad. Ahora dice, el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. Y vemos que el Señor aquí es donde nos muestra su lado de doctores, yo le digo, yo lo veo así, de doctores, porque dice, el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. ¿Qué quiere decir? Iba a un lado de sanidad, a quitar, vamos a decir, el desfallecimiento, y a inyectar esperanza a las personas. Entonces el Señor inyecta esperanza y lo vemos en nosotros, que nos inyectó esperanza cuando veníamos bien desahuciados, bien preocupados las primeras veces que veníamos buscando a Cristo, y el Señor vino y nos inyectó esperanza y eso nos hizo avanzar y eso nos hizo creer. Entonces ahora dice aquí, dice, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. Si se da cuenta, ahí es donde actúa como cardiólogo el Señor. Actúa como cardiólogo que dice, yo voy a checar todo tu corazón, lo que lo dañó, si las fibras están mal, si, vamos a decir,
todas las venas que hay ahí en el corazón, que han sido tapadas por tristeza, que han sido tapadas por rencor, dolor de una manera tremenda, por pérdidas de familiares, dice el Señor, no te preocupes. Por el matrimonio destruido, dice el Señor, yo soy el mejor cardiólogo y vine a sanar al quebrantado de corazón. Entonces lo vemos ahí como viene ahora dice, a pregonar libertad a los cautivos. Aquí es donde Jesús toma, vamos a decir, su parte de psiquiatría, vamos a decir si lo ve así, el psicólogo, no hay mejor que él. Entonces, ¿qué dice? No te preocupes lo que estés pasando, no te preocupes si ves demonios, no te preocupes si oyes voces, no te preocupes si te dicen que estás loco. Yo vine a libertar a los cautivos. Amén. Entonces nos damos cuenta cómo el Señor nos enseña también en su ministerio que Él lo fue llevando a cabo. No solamente dijo, el Espíritu del Señor está sobre mí, estoy lleno del Espíritu y se acabó. Y no sanó a nadie, no oró por nadie. No, lo vemos que Él iba caminando y Dios mismo le ponía a la gente, porque todo lo que hacía Él decía para que el nombre de Dios sea glorificado. Cuando sanaba a un enfermo le preguntaban, ¿y quién pecó? Dice, no, esto es para que la gloria de Dios sea manifestada. Siempre era para glorificar al Padre. Ahora dice, a poner en libertad a los oprimidos. Nos damos cuenta ahí cuánta gente siente opresión. Vamos a decir, si lo vemos, opresión. A veces cuando la gente está mala de los huesos, se siente oprimida su espalda, y por lógica, si está mal sus huesos, sus órganos, empieza la persona a estreñirse, el riñón ya no le funciona bien porque está mal. Vamos a decir que aquí hasta el Señor Jesucristo, vamos a decir que hizo quiropráctico. ¿Cómo que quiropráctico? Sí, porque Él quitó esa opresión. Sí le ha pasado a usted que se lastima a veces la espalda o amanece así y sí o no es cierto, hasta dice, ¡ay! Hasta el estómago se estriñe, le duele todo. ¿Sí es verdad o no es verdad? Nos damos cuenta, mire, aquí el Señor nos enseñó, dice, yo te quito todo eso. Ahora vemos la opresión. Si en lo espiritual a veces el enemigo oprime a la gente, se le va el hambre de igual manera, amanece todo adolorido, debilitado, etcétera, etcétera, y de malas. Y cuando la gente trae dolor, se pone de malas. Entonces nos damos cuenta aquí cómo el Señor Jesucristo llevó esto por obra. Y dice, a predicar el año agradable del Señor. El Señor nos enseñó, aquí es donde Él inyecta la salvación. Aquí es donde el Señor toma el control de lo más perdido. Vamos a decir que el Señor aquí aplica esa parte donde nos encontró muertos en nuestros delitos y pecados. Y dice, no importa, yo te voy a dar vida en abundancia. Y esa vida hizo un cambio en nosotros. Es donde Él nos resucita de la muerte espiritual y nos viene a dar vida. Entonces, a predicar el año agradable del Señor. Esto espero que cuando llegue a casa usted estudie las diferentes maneras cómo el Señor Jesús aplicaba la palabra y en el nombre de Jesús espero que usted vea cómo Él a veces hacía un ungüento, cómo a veces se inyectaba, cómo a veces, vamos a decir, trabajaba de diferentes maneras. Ahora lo vemos también con Lázaro. Lázaro cómo traía vendas, ¿verdad? Y hay veces que nosotros, ahora vamos a Isaías 1, 5, 6. Vamos a Isaías. Dice, ¿de dónde se saca todo esto de la medicina y eso? Es necesario, el Señor Jesús vino a esto, pero nos damos cuenta que el Señor también lo representaba de una manera similar cuando le decía que estaban mal, que estaban dañados espiritualmente. Y habla de vendas y habla, ahorita lo vamos a estar viendo. Isaías 1, 5, 6. Y cuando dice que esta nación pecaba, nosotros sabemos que también antes de venir a Cristo nosotros éramos bien pecadores. Antes pecábamos y nos deleitábamos en el pecado de verdad por un tiempo, pero ahora ya no. Ahora si de repente pecamos, a veces hasta decimos, ¿cómo llegué a hacer eso? Y uno se arrepiente y viene delante del Señor. Dice ahí en el 5, ¿por qué querréis ser castigados aún? Todavía os rebeláis, toda cabeza está enferma. Mire cómo Él lo muestra en un tipo de enfermedad. Lo espiritual lo está mostrando en un tipo de enfermedad. Dice, está enferma y todo corazón
doliente. Y nos vemos que Jesús vino a sanar al corazón. Entonces dice, desde la planta del pie hasta la cabeza no hay cosa sana sino herida. Mire, herida. O sea que necesita haber heridas sanadas. Hinchazón. O sea que necesita haber hinchazones sanadas. Y podrida llaga. No están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Entonces nosotros tenemos que ser esos doctores porque el Señor Jesús nos dijo, el que cree en mi nombre, mayores cosas harán. Entonces nos damos cuenta que necesitamos esa sabiduría, ese discernimiento para saber en qué momento vamos a estar nosotros poniendo una venda, en qué momento vamos a estar suavizando la herida, porque vamos a decir que a veces venga la persona bien dolida y nosotros... Mira, hermano, cometí este error, esto, lo otro, y nosotros, ¿pero por qué? Es que no oras, es que no esto, y no vienes a la iglesia, por eso te pasa eso. Y entonces nosotros, en vez de sanarle la herida, haga de cuenta que le estamos abriendo la herida. ¿Sabe usted que cuando una persona trae una herida grande y lo hace hacer fuerza, se le abre más? ¿Sí o no es cierto? Entonces, si nosotros hacemos eso, en vez de sanarle la herida a la persona, le vamos a estar abriendo más y puede que hasta se la infectemos. Entonces nosotros tenemos que tener la sabiduría para saber discernir en qué momento y qué es lo que vamos a estar aplicando. Yo me encanta porque el Señor Jesucristo, Él nos enseña y está escrito en la palabra de Dios cómo Él aplicaba diferente manera. O sea, me encanta, todavía hay bastante, este tema es tan extenso. Le pudiera hablar de ejemplos, y no terminaríamos. Pero el punto está que lo que hoy el Señor quiere que nosotros tomemos nuestra responsabilidad, que pongamos por obra y practiquemos. Ahora, vamos a decir, un doctor recién graduado, lo van a poner a hacer una cirugía, ¿sí o no? Le toca a veces que dicen, o el pasante, y le dicen, ¿sabes qué? Van a venir los pasantes a hacer cirugía. Y yo no sé si usted ha sabido que los pasantes dicen, le quedó mal cosido, esto, el otro. Sí, ¿sabe de eso? Que dice, no, pues es que nos tocó que nos operaran los pasantes. Ahora, ¿qué le quiero decir con esto? Animarlo, que si nos equivocamos, no se preocupe, el Señor está, vamos a decir, el que está encargado, el cirujano que ya tiene experiencia, le va diciendo al muchacho cómo va a estar haciendo, y eso lo hace el Espíritu Santo, y dice, ok, esta vez de verdad sí te quedó mal cosido, pero mira, ahorita yo lo voy a arreglar, pero ya vistes que no lo debes de hacer así, amén. Le ha pasado que a veces hay doctores que le dicen a los practicantes, ¿verdad? Dicen, no, ya casi lo andabas matando. Vamos a decir que le tenía que hacer una cirugía de corazón y le quería sacar el riñón, ¿verdad? Ha pasado, o sea, él dice, no, dices que ahí en ese lugar como es barato, pues tienen que usar a los practicantes. Pero la ventaja con el Señor, que el Espíritu Santo nos va enseñando, nos va perfeccionando, para que nosotros cada vez seamos más diestros, sepamos usar, vamos a decir, el bisturí espiritual, sepamos usar para checar los signos vitales de la persona, todo lo que vamos a decir, el cardiólogo ya ve que trae su estetoscopio y dice, a ver, vamos a ver cómo está el corazón. Ahora, ¿usted cuál es su estetoscopio? De repente se va a acercar a alguien y le va a preguntar cómo estás, y al escucharlo hablar, porque si se fija, el cardiólogo lo que le dice, respire, y usted al escucharlo respirar a esa persona y al escucharlo hablar va a discernir, dice, ¿cómo está? Vamos a decir, ¿qué dice el doctor cuando se agita mucho? Hay algo aquí que no está bien. ¿Es cierto o no es cierto? Entonces, si vemos una persona que se está agitando mucho, nosotros tenemos que visualizar espiritualmente qué es lo que está pasando con esa persona. Ahora, agitando mucho quiere decir que a veces de repente va a andar bien acelerado, así, ay, esto ya no sé qué hacer, trae un problema muy fuerte. Entonces nosotros decimos, tranquilo, vamos a hacer una oración y tenemos que ver qué vamos a estar aplicando a su vida. Amén. Entonces le digo, ministrar a las personas no es fácil. A veces al que le va a tocar ser cirujano,
Le va a tocar hacer la cirugía en la noche a media madrugada. ¿Quién de ustedes ha sabido que a veces hay cirujanos que tienen que trabajar toda la noche haciendo cirugía? Amén. Y los otros están durmiendo, pero él está haciendo su trabajo. Entonces va a haber veces que le van a llamar a usted a las 2, 3 de la mañana y usted va a tener que decir, bueno, aquí estamos listos. Por eso le digo, muchos no quieren preguntar a veces a Dios cuál es su llamado. Muchos por eso dicen, no, mejor nada más voy a la iglesia, no me meto en cosas para no tomar responsabilidades. Pero nosotros en el nombre de Jesús ya lo vimos, tenemos que discernir, aprender cada vez más, porque va a venir gente, hermanos, va a venir gente donde nosotros, y ahora, si usted dice, no, es que nadie se acerca a mí para orar, yo le digo, si usted tiene un dolor, usted póngase la mano en donde le duele y dígale, Señor, enséñame a discernir. Señor, enséñame qué voy a aplicar en mi mano. Vamos a decir que le duele la mano, ¿qué voy a aplicar en mi mano? Me dio un dolor por aquí, Señor, enséñame, ¿qué voy a aplicar? ¿Qué voy a hacer? A ver, Señor, voy a poner esta palabra por obra. A ver, vamos a ver. Y conforme usted va aplicando esa palabra a su vida, ya cuando viene una persona y usted va a orar por él, usted no duda, usted agarra y declara la palabra. Y a veces Dios le va a decir, ¿te acuerdas de esa palabra que dices allá? Ok, quiero que se la des a él. O quiero que se la des a ella. Ahora, en pediatra, Jesús, cuando le dice, dejen que los niños se acerquen a mí, porque de los tales es el reino de los cielos. Ahí es donde Jesús dice los niños, los niños, los niños. Amén. Hay muchas áreas, hermano, muchas áreas y podemos explicarlas aquí mañana, tarde y noche, pero en el nombre de Jesús, cuando usted vaya a la casa, sea usted estudiando cómo vamos a aplicar la palabra. Una cosa es enseñar, otra cosa es aplicar. El Señor Jesucristo nos enseñó, había tiempos de enseñar, había tiempos de aplicar la medicina. Amén. Entonces, en el nombre de Jesús, vamos a decirle al Señor que nos enseñe y cada uno, el que tiene su ministerio, lo pueda llevar a cabo cada vez más efectivamente, cada vez con más gozo. Yo no sé si usted le ha pasado, vamos a ir como doctores, un ejemplo. Si usted es un doctor y ve a su paciente que se estaba muriendo, lo ve sanar, ¿cómo se siente usted? ¿O cómo se sentiría si usted fuera doctor y ve, vamos a decir, un niño que se estaba muriendo y que usted le tocó tratarlo y estaba ahí al pendiente y que se sanó? ¿Cómo se sentiría usted? ¿Cómo se sentiría usted al ver la mamá de ese niño? ¿Se sentiría a gusto, sí o no es verdad? Entonces en lo espiritual también pasa eso maravilloso. Nosotros sabemos de hermanos aquí que no se dan cuenta, pero fueron doctores espirituales y tuvieron que estar al pendiente del paciente por ¿cuántos meses, hermano Ramiro? 8 meses él estuvo llevándole píldora, llevándole pastilla, de repente a lo mejor inyectando, el pastor también estuvo ahí, de repente tuvo que inyectar fe, a los familiares estuvo ahí inyectando espiritualmente. Y entonces cuando la persona se levanta, oye, ¿cómo no te vas a sentir gozoso? ¿Cómo no te vas a...? Ese es el momento donde viene una fe tremenda, donde Satanás no te puede borrar eso de tu vida, no te puede borrar eso de tu mente, aunque tú estés pasando un problema similar, no te lo puede quitar el enemigo, porque es algo donde, como dice la palabra, de gracia recibes, das de gracia. Entonces, y entre más tú más das, también tú recibes. Amén. Entonces nos gozamos y es hermoso esto en el nombre de Jesús, que podamos cada vez levantarnos más y perfeccionarnos, tener ese discernimiento, esa sabiduría, esa ciencia, esa inteligencia en el nombre de Jesús. Y con esto entrego el lugar, les bendigo y sé que algo poderoso va a estar pasando con nosotros cada vez más y más y más. Amén. Que el Señor les bendiga. Con esto entregamos el lugar. Gloria al Señor.
que demuestra mi pasión para mi Rey y mi Señor, para aquel que me amó. En mi corazón hay una canción que demuestra mi pasión para mi Rey y mi Señor, para aquel que me amó. Hermoso eres, mi Señor, hermoso eres tú, amado mío. Tú eres la fuente de mi vida y el anhelo de mi corazón. Gracias, Señor. En mi corazón hay una canción que demuestra mi pasión para mi Rey y mi Señor, para aquel que me amó. En mi corazón hay una canción que demuestra mi pasión para mi Rey y mi Señor, para aquel que me amó. Hermoso eres, mi Señor, hermoso eres tú, amado mío. Tú eres la fuente de mi vida y el anhelo de mi corazón. Hermoso eres, mi Señor, hermoso eres tú, amado mío. Tú eres la fuente de mi vida y el anhelo de mi corazón. Señor, eres hermoso, Señor Jesús, eres maravilloso, Señor, disfrutamos de tu presencia, que es una hermosura, ¿verdad? Señor, mi Dios, eres, tu presencia es como ese ungüento, Señor, ese aceite que sana las heridas, que conforta nuestro corazón, que liberta nuestra alma. Padre, gracias. Gracias, Señor. Pues gracias a Dios porque el Señor usa a la hermana Marina, Señor, para que ella
nos traiga este mensaje, ¿verdad? Sabemos que el Señor puede usarnos de muchas maneras, solamente es cuestión de que nosotros le creamos al Señor y que tengamos la confianza y la certeza de que el Señor puede ayudarnos. Nosotros podemos orar por el enfermo, nosotros podemos orar por los niños, pero el Señor sabe en qué lugar puede ponernos Él. Podemos ir y predicar, podemos ir y hablar a las personas en la calle de la palabra del Señor, pero el Señor, Él es el que nos va a decir dónde y en qué puede usarnos. Cada uno de nosotros tenemos nuestras habilidades, cada uno de nosotros tenemos algo especial para que podamos trabajar en la obra del Señor. Así que, hermanos, qué bendición escuchar la palabra, y les decimos a los hermanos que nos están viendo en casa que se gocen en la palabra, que le crean al Señor Jesucristo, que crean la palabra de Dios, y que Dios bendiga sus vidas, sus hogares. Recuerde, si tiene alguna necesidad, alguna petición en especial, podemos orar por ella, póngalo ahí en mensajes y nosotros podemos orar por su necesidad. También recuerde que puede visitarnos aquí a la iglesia, están las puertas abiertas y podemos orar por usted, por sus necesidades. Que Dios bendiga sus vidas y nos miramos en el siguiente servicio. Bendiciones.